¿Cómo están? Buenas tardes. Confírmeme si me escuchan, por favor. Respira. Buenas tardes, sí, señor. Hola, listo, perfecto. Mm, Voy a proyectar por acá. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Eh, Abarcaremos el segundo resultado de aprendizaje. El día de ayer estuvimos viendo el primer resultado de aprendizaje y las primeras dos evidencias. Estoy proyectando el programa de formación de asesoría comercial en Sajuna con la finalidad de mostrarles dónde quedó la grabación al inicio de esta clase. La grabación de la clase del día de ayer la vamos a buscar en sesiones en línea, en la fase de ejecución. Bajamos. Disculpe que es que aquí está en modo. Espérenme que tengo que ponerlo en modo aprendiz. Voy a ponerlo en modo aprendiz. Listo. Si ustedes se van a la última fase, que es la fase número 4, en sesiones en línea, vamos a ver las grabaciones de las diferentes grabaciones que han tenido. Vamos a buscar las de este mes, las de la última fase de ejecución. Y bajamos, están las de agosto, septiembre y aquí tenemos la de octubre. En la de octubre está mi grabación, la grabación número 1 de la clase del día de ayer, donde se abarcaron los temas iniciales del diseño curricular y también las respectivas evidencias que hay que entregar por ese primer resultado de aprendizaje, donde estuvimos mirando la evidencia, estuvimos mirando el instrumento de calificación y aquí está el resumen en PDF. Posterior a eso, terminada esta clase, va a aparecer debajo de esta grabación en sesión en línea 1, va a aparecer la número 2 y así sucesivamente durante toda esta semana. Listo, para que lo tengamos presente. Voy a proceder a proyectar por acá. Quiero saber si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a la clase del día de ayer o si estamos claros. Bueno, si no hay dudas, si no hay inquietudes, voy a comenzar. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Están viendo las diapositivas en el aplicativo? Listo, Juan, perfecto. Segundo resultado de aprendizaje, vamos a hablar un poco sobre derecho laboral individual. Básicamente, estos son los indicadores laborales que tenemos para este año 2025, en donde se ha fijado un salario mínimo de 1.423.500, es lo mínimo que debería recibir un trabajador por laborar 30 días calendario bajo una jornada laboral. Auxilio de transporte, 200.000 pesos, vamos a ver en qué momento se concede o no. En la tablita pueden observar que están los diferentes recargos, ¿cierto? No es lo mismo trabajar de día que de noche, o un domingo, un festivo de día o de noche, ¿cierto? Los respectivos recargos que hay y aparece también los aportes que se hacen a pensión y a salud. La salud y la pensión se pagan de manera solidaria cuando tú estás vinculado en un trabajo.
el 4% el trabajador en pensión y el 4% en salud el trabajador. Para el empleador, el jefe paga el 12% en pensión y el 8,5% en salud. Para aquellas personas que tienen un contrato como independientes, pagan la totalidad de la pensión y la salud. Hay una licencia de maternidad de 18 semanas que se concede una semana antes de la fecha que se ha fijado como tentativa para tener el parto, una semanita antes. La licencia de paternidad, 2 semanas, 14 días calendario. Y tenemos una licencia de luto. La licencia de luto se concede por 5 días hábiles y están en los grados de consanguinidad, los civiles y los de afinidad. Quiere decir esto que tu hijo, por la muerte de un hijo, de un padre, de un abuelo, de un hermano, del compañero permanente del cónyuge, o en su defecto de hijos adoptivos o padres adoptivos, ¿cierto? Vacaciones de 15 días hábiles por cada año laborado, ¿cierto? Vamos a ver qué es un contrato laboral y cuáles son esas características del contrato. Pues es un acuerdo de voluntades, es un documento en donde se plasman los acuerdos de voluntades. Es muy importante que leamos los contratos con la finalidad de saber en qué nos estamos obligando, ¿cierto? Es de dos partes, lo que lo convierte como bilateral. Es oneroso porque ambas partes reciben un beneficio. Es principal porque no depende de otro contrato y se puede ejecutar a lo largo del tiempo. Ambas partes tienen obligación, ¿cierto? Estos son los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo. Primero, la actividad personal. ¿Qué quiere decir? Que es realizada por sí mismo, el trabajador la realiza por sí mismo. El segundo elemento esencial es la continuada subordinación o dependencia. ¿Qué quiere decir? Que a ti te pueden poner unas funciones en un tiempo, en un modo, en una manera de realizarlo, ¿cierto? Es la subordinación o dependencia. Y por último, que por prestar esa actividad personal y por esa continuada subordinación, a ti te pagan un salario o una remuneración como retribución de ese servicio. Hay dos formas de realizar un contrato o modalidades como tal del contrato. Yo les hago una pregunta si alguien está aquí, atento. ¿Será que los contratos verbales, cuando nos contratan de manera verbal, eso es legal o eso es ilegal? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Si yo te contrato a ti de manera verbal, ¿será que eso es legal o ilegal? ¿Mm? Ni idea. ¿Será que ustedes han sido contratados de manera verbal en algún momento de su vida? ¿Y será que eso lo convierte en ilegal o es completamente legal? ¿Qué piensan? Sandra, Daisy, María, Juan. Sin opinión, ¿será que es legal o ilegal? Dígame pues. ¿Ah? ¿Un contrato verbal será que es legal o es ilegal? Cuando nos contratan de manera verbal, que no hay nada por escrito. Ninguno. ¿Será que entonces no es nada? ¿Ah? A ver, va a tocar preguntar por nombre. Daisy, ¿para ti un contrato es legal o ilegal siendo verbal? ¿Qué dices, Daisy?
Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé tanto, pero me imagino que puede ser legal porque es un acuerdo mutuo. Ah, muy bien. Y es como a lo largo de la historia, dos personas se han puesto de acuerdo en algo, ¿cierto? Que si eres contratada de manera verbal y no te cumplen con lo que debería en normas laborales, pues sí lo convierten en una contratación irregular o informal que se presta para vulnerarte derechos, pero sí se puede contratar de manera verbal y es legal. Ahora bien, ¿será que yo puedo demostrar que alguien me contrató a mí de manera verbal? Tengo forma de demostrarlo. ¿Qué dicen? ¿Mm? Sandra, ¿tú qué piensas? ¿Será que si yo te contrato de manera verbal, tú tienes forma de demostrarme eso? Demostrarle a un juez que yo la contraté de manera verbal. Pues creo que no, porque si no hay un contrato de por medio, pues un documento donde diga que fui contratada, pues cómo lo voy a, pues no habría manera de probarla. Seguro, Sandra, si no sea que no hayamos firmado nada. Si un juez me dice, venga, pruébeme que esa persona lo contrató. O por medio de testigos, ¿no sería? Personas que de pronto, Una prueba eh, testimonial, el vecino, el amigo, el ajá, compañero sí, que te veía y que tú le contaste, ve, estoy trabajando allí en esto. Eso es una prueba testimonial, pero también que podemos aportar conversaciones de WhatsApp, fotografías, selfies, videos, ¿cierto? Si hay forma de probar que alguien nos contrate de manera verbal. Listo, no necesariamente tiene que estar el contrato escrito. Perfecto. Diana iba a decir algo, que creo que alzó la mano. O ibas a decir eso. Bueno. Iba a decir eso y que también se podría hacer por medio de un audio. Cuando se está haciendo la contratación, se podría grabar, digo yo. Es un audio, eso es una otra prueba documental, ¿cierto? Que pruebe que alguien te contrató, ¿cierto? Bien, entonces el contrato verbal es legal y como mínimo lo que tienes que saber es la índole del trabajo, o sea, qué vas a realizar y en qué lugar, cuánto te van a pagar y la forma, en efectivo, cheque, transferencia o con un bien. Y por último, la duración de ese contrato verbal. Pero adicional, sepan que ustedes tienen derecho a recibir seguridad social y prestaciones sociales. ¿Cuántas veces no hemos aceptado trabajos, obvio incluso en estado de necesidad, en donde no nos pagan todo lo que tenemos derecho, pero nos conformamos con ese tema del salario precisamente por la necesidad que tenemos, sin saber de pronto que estamos corriendo un riesgo porque no tenemos una seguridad social ni unas prestaciones sociales. Listo. Vamos a ver brevemente tipos de contratos. Tenemos un contrato a término fijo. Cuando ustedes escuchan ese contrato a término fijo, quiere decir que yo sé cuándo inicio y cuándo finalizo mi contrato, ¿cierto? La duración máxima es de 4 años. Este tipo de contrato sí o sí tiene que estar escrito, no puede ser verbal. Todos los contratos que se celebran afuera de manera verbal se entiende que son contratos a término indefinido. ¿Por qué? Porque no se tiene certeza en la duración. En cambio, en el término fijo, sabemos cuándo iniciamos y cuándo finalizamos. Por tanto, tiene que estar por escrito para saber ese tiempo como tal. Se debe notificar en general los contratos, la renuncia o el despido, ojalá con 30 días de anticipación. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque si, a ver, si para el contrato a término fijo, 1 año de contratación, 12 meses, y despiden a Pepito al mes 6, le faltó ejecutar el contrato 6 meses. ¿Qué pasaría ahí si es el que lo despide el empleador? ¿Ustedes qué creen? Si yo contrato a esa persona 1 año y la despido al mes 6 sin justificación, ¿qué creen que yo
pues, a qué tiene derecho esa persona. Ambas partes sabían que iban a trabajar un año y lo despidieron injustamente al mes 6. Esa persona tiene derecho a recibir dos cosas: liquidación, siempre vas a poder recibir liquidación, e indemnización por haber sido despedido sin justa causa por esos 6 meses restantes. Listo. La medida de lo posible, por ejemplo, si esto era un contrato un año, de enero a diciembre, tienen que notificarlo 30 días antes de que, acabado ese año, no se va a renovar el contrato. O sea que por allá más tardar el último día de noviembre deberían darle una cartica a esa persona diciéndole: señor fulanito, por medio de esta carta le informamos que una vez terminado el contrato que habíamos pactado por un año, le estamos notificando 30 días antes de que, acabado ese plazo, ese tiempo, no le vamos a renovar más el contrato, para fines de que obviamente pues usted quede notificado y usted pueda conseguir otro trabajo. Ese es el deber de la notificación. ¿Es claro? Espero que sí. Tenemos un contrato a término indefinido, que es un contrato que le gusta mucho a las personas porque brinda ese tema de la estabilidad, ¿cierto? Yo sé cuándo inicio, pero no sé cuándo termino. Puede ser verbal o escrito, brinda esa estabilidad laboral. Entre más tiempo laborado, más alta es la indemnización. Para despedir a un trabajador a término indefinido, como no tiene una fecha final y no hay, digamos que fecha final, entonces no habrá, digamos, un motivo para despedirlo. Si él está cumpliendo con todo, entonces tiene que ser ese tema de la indemnización. Si usted cumple con todas sus funciones, con todas sus labores en el contrato a término indefinido, y de la nada manifiestan y lo despiden, pues a usted le tienen que dar liquidación e indemnización porque usted venía cumpliendo con todo desde hace muchos años, ¿cierto? Para tenerlo presente. Tenemos el contrato obra-labor, que dura por la ejecución o la obra en particular, ¿cierto? Debe celebrarse por escrito, eso cambió con la reforma laboral, debe celebrarse por escrito para tener certeza precisa y detallada de la obra-labor que se va a ejecutar, ¿cierto? De lo que se va a realizar. Que yo quiero realizar una casa, contrato obra-labor, con detalles en qué momento se entrega. Una vez culminada la casa, se acaba el contrato obra-labor, ¿cierto? Se acaba el contrato obra a labor. Es ideal para contratar a personas, a terceros, ¿cierto? Y tenemos un último contrato, que es el contrato ocasional, que son contratos menores a un mes, ¿cierto? Y se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Es un contrato, digamos, que es menor a un mes. En el Código Sustantivo del Trabajo existen otros contratos que son enfocados en un sector en específico, como las empleadas de servicio doméstico, como algunos, digamos, algunas personas de transporte público, ¿cierto? Con que trabajen con el Estado, están regulados, digamos, en algunas cuestiones aparte. Bien. Y por último tenemos el contrato de prestación de servicios, que también se ve mucho allá afuera en las modalidades de contratación, que primero hay que tener claridad de que el contrato de prestación de servicios nunca lo vas a encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo. Lo encuentras es en el Código Civil o incluso en apartados del Código Comercial. ¿Por qué razón? Porque el contrato de prestación de servicios no es laboral. Cuando uno tiene un contrato de prestación de servicios, uno recibe unos honorarios por la contraprestación de ese servicio, ¿cierto? Y el contratista, aquella persona que es contratada, deberá pagarse su seguridad social por él mismo y no tiene derecho a recibir prestaciones sociales. Listo, que vamos a ver ahorita cuáles son. ¿Qué pasa? Cuando a ti te contratan por un contrato de prestación de servicios, como no está regulado por lo laboral,
no hay que cumplir con los elementos esenciales de una relación laboral, o por lo menos no todos, o hasta cierto punto. Por ejemplo, si alguien te contrata por prestación de servicios, ¿será que te puede solicitar tu actividad personal? Sí, porque tú eres el que va a prestar ese servicio, ¿cierto? ¿Será que recibes salario? Pues no recibes salarios, pero recibes unos honorarios por realizar unos informes y unas entregas oportunas. Por eso te pagan unos honorarios. Pero la continuada subordinación o dependencia, ¿será que yo estoy totalmente subordinado? Pues probablemente vas a seguir unos lineamientos de tu jefe o de algo que tienes que realizar o de una norma técnica o de algo, pero tú no tienes que cumplir en contrato de prestación de servicios un horario como una jornada laboral. Tú solamente prestas el servicio, ¿cierto? Y por esos servicios te pagan unos honorarios, pero tú no tienes que cumplir un horario laboral porque no es una relación laboral. Porque sería muy injusto que usted por contrato de prestación de servicios le estén diciendo que trabaje una jornada laboral, que le vayan a pagar un salario mínimo y que le digan que de ahí usted se tiene que pagar su seguridad social y que no va a recibir prestaciones sociales. Eso sería muy injusto precisamente porque no tiene el deber de estar totalmente subordinado o cumpliendo con un horario en contrato de prestación de servicio. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Que pasa mucho afuera? Sí, pero, pero es deber de nosotros comprender ese tema. Cualquier duda e inquietud, recuerden que pueden pues como alzar la mano o simplemente preguntar y ya. Bien. Tenemos un periodo de prueba. ¿Qué será el periodo de prueba? El tiempo por medio del cual se valida que el trabajador cumpla con esas expectativas que tiene el empleador para validar sus condiciones, sus competencias, sus habilidades, si lo contrata o no, ¿cierto? En los contratos laborales es de 2 meses, en contrato de aprendizaje es de 3 meses. ¿Listo? Tenemos por acá algo que se llama el pago en especie, que no es lo que están creyendo de pronto, sino que es que al trabajador se le pueda pagar una parte en salario y otra parte en alimentación, vivienda, vestuario, bienes. Eso tiene unos topes, unos porcentajes. El 30% del salario mínimo podrá pagarse en especie, en alimentos, vivienda, vestuario, o si ganas más del salario mínimo, hasta el 50%. Tenemos un auxilio de transporte, es de 200.000 pesos, que cumple con la finalidad de reembolsar al trabajador los gastos en que incurra o en que incurre para desplazarse a su sitio de trabajo. No es salarial, sino que pretende remunerar los servicios prestados por el trabajador. ¿Cuándo no tienes derecho a recibir auxilio de transporte? Cuando la empresa lo suministra, cuando devengas más de 2 salarios mínimos, cuando estás incapacitado, cuando vives cerca de la empresa, esto es a menos de 1 kilómetro. Si vives más de 1 kilómetro, deberán pagarte seguridad social. Listo, para que lo tengan presente. La jornada laboral está teniendo una reducción gracias a esa ley 2101 del 2021 que modificó un artículo del Código Sustantivo del Trabajo para que pasáramos de 48 horas semanales a 42 horas semanales. En este momento se está trabajando 44 horas semanales, pero esto solamente aplica para los empleos del sector privado. Listo, ningún empleo del sector público. Tenemos un día de descanso que normalmente es el domingo, o tenemos derecho a recibir un día de descanso por cada 5 días laborados, ¿cierto? O 6 días. Normalmente se trabaja de lunes a sábado y salimos el domingo. Cuando trabajamos el domingo, deberían concedernos el día siguiente y pagar el respectivo recargo de lo que cuesta trabajar un domingo. Listo, para tenerlo presente. Tenemos la seguridad social. La seguridad social es un derecho fundamental que tiene que garantizarte al momento de que seas contratado. ¿Cuáles son los elementos que componen la seguridad social?
¿Quién me los dice, por favor? Cuando usted le dicen, usted tiene derecho a estar afiliado a la Seguridad Social, ¿eso es a qué? EPS, O sea que eso es para tener salud. Listo. ¿Qué más? ARL, ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que es la que te cuida de todos los accidentes laborales, incluso los ayuda a prevenir. ¿Qué más? Fondo de Pensión, Fondo de pensión, muy bien, que todo colombiano tiene derecho a pensionarse si cumple con las diferentes 3 pensiones que hay, que es pensión de vejez cuando cumples un tiempo de edad y una semana cotizada, pensión de invalidez cuando tienes un accidente laboral, ¿cierto? Y pierdes una capacidad, tienes una pérdida de capacidad laboral considerable para, digamos, pensionarte por quedar en ese estado de invalidez. Y la última es la pensión de sobreviviente, que la reclama aquella persona que tiene derecho sobre esa persona que muere, ¿cierto? Bien, y la última que pertenece a la seguridad social son los servicios complementarios, que son las cajas de compensación familiar. Listo, para tener presente ese tema. ¿Cuáles serán las prestaciones sociales? Ese adicional que recibe el trabajador, ¿cierto? Que no hace parte de la remuneración y no constituye salario. Cuando a ti te dicen, ve, tienes derecho a recibir prestaciones sociales, ¿será a qué? ¿Quién la recuerda de pronto? ¿Cómo se llama eso que le pagan a uno a mitad de año y a final de año? cesantía. Bien, Prima. bueno, entonces tenemos las cesantías, que es un ahorro el cual se va haciendo durante el tiempo en que estoy contratado, ¿cierto? Y que yo las puedo disponer de ellas solamente para vivienda, educación. De resto, me las pueden entregar solamente cuando yo quede desempleado, porque eso es un ahorro precisamente para que cuando quedes desempleado puedas utilizar. Entonces, esas son las cesantías. También tenemos la prima, que precisamente es esa que se paga a mitad de año y a final de año se paga un salario que se parte en dos, ¿cierto? La mitad a mitad de año y la otra mitad a finalizar el año. Tenemos unos intereses de las cesantías. Las cesantías generan unos intereses y esos se pagan anuales a la cuenta de nómina para tenerla presente. Y por último tenemos como prestación social la dotación. La dotación se debe entregar cada 4 meses, 3 veces al año, ¿cierto? Hay muchos empleadores, obviamente, que incurren muchos de esto y no pagan lo que corresponde, pero la dotación es muy diferente a los elementos de protección personal. La dotación puede ser una camisa, un pantalón y unos zapatos, ¿cierto? Los elementos de protección personal podrán ser un casco, unos guantes, una chaqueta antirreflectiva, unas botas, ¿listo? Tenemos también algo que se llama el acoso laboral, que es un conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar al trabajador con el fin de amedrentarlo o intimidarlo, ¿cierto? Hay unas clases de acoso laboral. Todo lo que vaya en contra de tu integridad física o moral, de tu libertad física o sexual, de los bienes a quien se desempeñe como empleado o trabajador. Todas esas expresiones injuriosas, ¿cierto? O ultrajantes que vayan en contra de la integridad moral de la persona se considera maltrato laboral. Persecución laboral, básicamente es cuando hay una carga laboral, ¿cierto? Que lo que busca el propósito es inducir a esa renuncia del trabajador, ¿cierto? Cansándolo del trabajo precisamente para que renuncie. Eso es una persecución laboral. También tenemos discriminación laboral, que es cuando a una persona es diferenciada por sus condiciones, ya sea de sexo, raza, ideología política, cualquier tipo de estirpe o condición. Entorpecimiento laboral, pues básicamente es cuando nos ocultan los elementos necesarios para la ejecución de nuestra obra, ¿cierto? Entonces, que nos guarden un documento, no nos entreguen información, ¿cierto? Para hacer como más gravosa la situación.
Tenemos inequidad laboral, que básicamente es asignación de funciones a menos precio del trabajador. A dos trabajadores que tienen el mismo perfil, uno lo pongo a desempeñar lo que estudió y al otro lo pongo a desempeñar que me lave los baños, ¿cierto? Eso sería un tema de inequidad laboral. Y por último, tenemos desprotección laboral, que básicamente son que no nos brinden los elementos de protección personal adecuados para cumplir con nuestras labores. Esas denuncias por acoso laboral yo las puedo hacer en cualquier oficina de trabajo, ante cualquier personería municipal o por la página de la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Tienes 3 años para denunciar este tema. Si dejas pasar después de 3 años, ahí sí no tienes nada que hacer. Bueno, voy a pasar por acá a este tema de la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? Es una figura jurídica que precisamente protege al trabajador con el fin de que no sea despedido en ese estado de debilidad manifiesta. ¿Cómo así? Una persona no puede ser despedida por un tema de salud, ¿cierto? Que esté incapacitada y que por eso lo van a despedir. No. Goza de estabilidad laboral reforzada. También goza de esa estabilidad la mujer en estado de embarazo, ¿cierto? También aquella persona que tiene un fuero sindical, que es alguien de la junta sindical, goza de esta estabilidad laboral reforzada. Y también goza de esa misma estabilidad aquellas personas que están próximas a pensionarse, como también los hombres que tienen a su mujer en estado de embarazo, ¿cierto? Y ella no está trabajando. A ese hombre no lo pueden despedir sin justa causa, porque él puede decir, yo recurro a la estabilidad laboral reforzada, señor empleador, dado que mi mujer está en estado de embarazo, no está trabajando y yo no incumplí en nada. Si usted me despide, mi hogar se queda sin el sustento, mi familia, por eso gozo de esta estabilidad laboral reforzada, eh, por lo menos hasta un tiempo considerable después de que nazca el hijo. Listo, para tenerlo presente. Después de derecho laboral individual aparece el derecho laboral colectivo, que les quiero mostrar por acá un video. Que por favor me confirman. Vamos a ver el día de ayer estaba muy mal en internet. Miremos hoy. Les agradezco si por el chat o por medio de voz me indican si están escuchando y viendo el video bien. Yo le voy a poner aquí un momentico pauso para ver si carga. Porque si no carga, vamos a buscarlo aquí más fácil. Yo lo tengo. En un momento. Les comparto por acá el video. Que habla básicamente de este tema de derecho laboral colectivo. Ustedes me están escuchando. Me aparece acá que sin internet.
Ay, tan extraño. Bueno, no sé por qué no quiere. Voy a compartir el enlace de todas maneras. Muy extraño. Perfecto. Voy a poner, en vista que no me quiere dar, voy a poner por acá la plataforma Sakuna. Ustedes están viendo su programa de formación. Sí, señor. Perfecto. Vamos a abrir aquí la guía de aprendizaje para que nos ubiquemos en cuáles son las evidencias que debemos realizar para este resultado de aprendizaje. Listo. Bien. Por acá. Este segundo resultado de aprendizaje, de acuerdo a lo que propone, eh, digamos, coordinación académica a nivel nacional acerca de lo que ustedes deberían ver, mm, saber y consultar dentro del material de formación, tiene 4 evidencias este segundo resultado de aprendizaje. Miren, de una vez se los digo en las grabaciones, igual quedó desde la del día de ayer. Esta competencia es de las competencias transversales que más evidencias tiene. Es para que no se retrasen, por favor, en el proceso. A partir de acá empieza el segundo resultado de aprendizaje, de la página número 23. Yo bajo y voy a empezar con la primera evidencia. Primera evidencia, un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. ¿Con base a qué hago el informe? Vayan leyendo uno por uno. Dice que el primero, hay que consultar información sobre el trabajo decente, ¿cierto? Observe la presentación del video de trabajo decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. Hay que ir a ver ese video que está en el material de formación para contestar estas preguntas. Aquí hay un párrafo y con base a este párrafo responder estas preguntas. ¿Cierto? Mire que todos estos puntos van relacionados con respuestas que les tienen que dar a estas preguntas con bases a la información que están en el componente formativo. Listo, para que lo tengan presente. Responder estas preguntas. Esa primera evidencia es un informe, ¿cierto? En PDF. Acuérdense que cada evidencia tiene en la parte de abajo los lineamientos a entregar. Mínimo 3 páginas. Remitirse al área en donde está esta evidencia con este número. Si yo me voy a Sajuna, yo me voy a encontrar las evidencias, que son estas últimas 4. Ayer abarcamos estas 2 primeras. Hoy se abarca el segundo resultado de aprendizaje, que son estas 4 evidencias. Mírenla. Yo acá es donde voy a subir el informe. Voy a agregar la entrega, pero siempre voy a tener en cuenta el instrumento de calificación que está acá, por medio del cual me va a evaluar el profesor ese informe de trabajo decente. Eso se me descargó y el informe tiene. Contesta las preguntas del trabajo decente, sí o no. Si contestas, te doy 20%. Si no los contestas, 0. Contesta las preguntas sobre el ciudadano como ser político,
Contesta las preguntas sobre ciudadanía laboral, contesta las preguntas sobre derechos fundamentales en el trabajo, contesta las preguntas sobre la cartilla de derecho laboral individual. Si las contestas vas a sacar 100%. Si no contestas algunas, pues depende de la que no contestes, te quitaré 20% o no. Listo, para que lo tengan presente que con eso, con ese instrumento de calificación, es que yo voy a calificar, valga la redundancia, su trabajo. Listo. Entonces, si me remito nuevamente a la guía de aprendizaje, debajo de ese informe está la segunda evidencia, que es un foro, ¿cierto? Un foro es donde yo voy y participo del foro, para que lo tengan presente. ¿Qué tiene que tener el foro? Analice la información sobre el convenio colectivo del trabajo y libertad sindical que está en el componente formativo. Lo mismo. Y explique con sus palabras las siguientes preguntas. Estas preguntas usted las va a compartir en el foro. Segundo, dice, comparta las respuestas obtenidas del punto anterior en el foro correspondiente. Listo. 3. Realice una retroalimentación de las respuestas dadas por 2 de sus compañeros. En esta evidencia, cuando usted vaya a participar en el foro, que mírelo acá, la rúbrica como tal dice que usted tiene que contestar algún comentario del foro de tu compañero. Eso es un criterio de calificación de esta rúbrica. Listo, realizar una retroalimentación de algunos de sus compañeros. Esa es la segunda evidencia. Tercera evidencia es un gráfico de negociación colectiva. Realice la lectura del componente formativo respecto a la negociación colectiva, incluyendo los videos anexos, lo que está en el material de componente formativo sobre negociación colectiva, y con eso responda las siguientes preguntas, ¿cierto? ¿Qué tipo de estas preguntas usted me las va a contestar en ese gráfico? Usted podrá utilizar Canva, PowerPoint, cualesquiera que sea su herramienta para editar, ¿cierto? Para que haga ese gráfico contestando estas 4 preguntas, ¿cierto? Te entregan JPG, máximo una hoja, mínimo una hoja o máximo 2, y se envía a la respectiva área correspondiente, ¿cierto? Que es acá. Y si me devuelvo, esta área correspondiente está debajo, que es este gráfico. Yo aquí monto el gráfico y aquí me doy cuenta del instrumento de calificación. Después de ese gráfico, si yo bajo, aparece la última evidencia que tiene este segundo resultado, que es una infografía, ¿cierto? Una infografía es como un formato, una hoja que es así de derecha, es más grande, ¿cierto? Digamos, es más alta. Entonces usted la va a realizar en la herramienta que usted considere sobre alguno de estos 2 temas, de estos 3 temas, ¿cierto? Para tenerlo pues como presente, ¿listo? De alguno de estos temas que están acá, dando respuesta a estos temas. Con eso terminamos la última evidencia, el último resultado de aprendizaje. Yo me remito al área correspondiente cuando tenga la infografía y me remito a Casajuna y debajo está infografía. Ahí la voy a subir. Aquí, agregar entrega. Cada una de las evidencias, cuando le voy a agregar entrega, me aparece esto para apuntar algo como un documento o para contestar simplemente acá. Listo. Esas son las 4 evidencias que tiene este segundo resultado de aprendizaje. Voy a mirar por acá. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Diana, Daisy, Sandra, María. ¿Se presenta alguna inquietud? No, profe, ninguna. Ninguna.
Permítame en un momento, yo si esto carga acá. Lo bueno de la virtualidad es que ustedes pueden irse adelantando. Pero no tienen necesidad. Yo siempre tengo deber de conectarme, guiarlos, decirle cuáles son las evidencias, dónde está el material o el componente formativo, cómo los voy a evaluar o calificar. Ya deber de ustedes que juiciosamente se ingresen al material de formación, lo estudien y hagan las respectivas evidencias que están ahí listas desde el inicio en la guía de aprendizaje. Bien, entonces si no veo más dudas, si no veo más inquietudes, eso es todo. Nos vemos mañana para abarcar el tercer resultado de aprendizaje y los temas que corresponden de este tercer resultado de aprendizaje y la evidencia. Tengan presente que las grabaciones de la clase de ayer ya quedaron montadas y hoy van a quedar montadas también en un momento. ¿Listo? Les agradezco su asistencia y que se hayan conectado y por favor aprovechen estos espacios. Yo no sé cuántos son en estos grupos, pero si son más de 20, probablemente cuando no se conectan, que son los espacios en donde me pueden preguntar, me pueden decir, incluso me pueden preguntar cuestiones laborales de su vida real, ¿cierto? Que aprovechen estos espacios, pero si de pronto uno no ve esa participación o el interés, pues yo tengo deber de exponer el tema, decirle cuáles son las evidencias y que estoy ahí presto para cualquier duda e inquietud. Entonces, no siendo más, Diana, Daisy, Sandra y María, les agradezco, que estén muy bien, se pueden desconectar y cualquier duda me pueden contactar. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, una preguntita. ¿Su WhatsApp usted lo tiene en el perfil de Sajuna? Mi WhatsApp, sí, está ahí en el perfil de Sajuna. Sin embargo, no tengo problema y se los comparto aquí en el chat. Listo. Ahí está en el chat. Me pueden escribir al WhatsApp. Eso sí, tengan presente, tengan la pregunta puntual. Yo tengo muchos grupos que me digas, vea, yo soy Diana de la ficha número tal, tengo esta duda y esta inquietud. Listo. Ok, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, se pueden desconectar, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Luego, chao. Siendo miércoles 15 de octubre, doy por terminada la clase de derechos fundamentales en el trabajo, sin muchas dudas, sin muchas inquietudes, sin mucha conexión, digamos, de los aprendices. Sin embargo, estoy aquí atento al programa de formación. Voy a apagar la grabación y nos vemos el día de mañana.